Buenas tardes, yo soy Linda Hurtado. Bienvenidos a Charlas de Campo. Esta tarde tenemos como invitada a la señora Fabiola Jablutzel Silva Santiesteban. Ella es economista de la Universidad de Lima. Dictó clases varios años en la facultad de esa universidad, en la Facultad de Economía, y trabajó 16 años en el sector financiero. Es toda una guerrera. Buenas tardes, Fabiola, gracias por haber aceptado esta invitación, es un gusto tenerte. Y bueno, ¿cómo te sientes en nuestra casa Campo Abierto? Bien, Linda, gracias por invitarme, más bien, gracias a ti. Estoy súper contenta de haber venido a esta casa, es una casa preciosa, me encanta el trabajo que hacen y estoy aquí a tu disposición. Gracias. Cuéntanos, Fabiola, ¿cómo era Fabiola de niña? Quisiéramos saber cómo transcurrió tu vida. A ver. Bueno, fui hija única, además de padres mayores. Mis papás tenían más de 40 cuando me tuvieron y por eso también muy consentida, ¿no? Pero a la vez ellos me consentían mucho, pero también repetían siempre una frase: nosotros no vamos a estar toda la vida. Entonces me hicieron a la vez muy independiente. Me enseñaron a tomar micros muy chica y cuando ellos tenían auto y podían llevar y recoger, pero no. Me enseñaron a cocinar, me enseñaron a valerme mucho por mí misma y a veces mi mamá decía: ¿para qué luché tanto para que seas independiente? Se me pasó la mano. Y bueno, estudié en el Colegio Pestalozzi, un colegio bueno, donde tengo grandes amigos hasta ahora y amigas. Luego estudié en la Universidad de Lima, como dijiste. Fui una estudiante promedio en el colegio y en la universidad un poco más esmerada. De adolescente fui insoportable. Como todas. Insoportable, muy contestona, no era una chica fiestera, no de ese estilo, pero sí muy respondona. Ay. Y nada, tuvieron mucha paciencia conmigo mis papás. Sí. ¿Y con quién te llevaste mejor? ¿Con tu papá, con tu mamá? ¿Cómo era la relación? Ellos eran muy diferentes entre ellos. Mi mamá era... no existía el diagnóstico en esa época, pero sin duda tenía hiperactividad y todo el tiempo estaba moviéndose. Y mi papá era un hombre muy pasivo, muy calmado, muy reflexivo. Entonces ellos tenían una convivencia muy armónica y creo que era porque se respetaban mucho el espacio del otro. Pienso también que es porque se casaron en la madurez. Sí, entonces ya ellos, cada uno tenía sus manías, sus costumbres y ellos juntan, pero mantienen esa independencia. Me llevaba bien con uno para unas cosas y con el otro para otras cosas, ¿no? ¿Y a qué edad te casaste? Me casé a los 26 años, 25 o 26. Conocí a mi esposo en unas citas ciegas. ¡Ay, qué lindo! Una amiga nuestra se le metió en la cabeza que quería presentarnos. Yo no quería salir porque decía que voy a conocer, después no me cae el tipo y me lo tengo que chantar toda la noche. Entonces, bueno, salimos esa noche y al mes y medio de conocernos me pidió matrimonio y le dije que teníamos que esperar porque era muy rápido y nos casamos el día que cumplimos un año de enamorados. O sea, esperamos un año. ¿Y cuántos hijos tuviste? Tengo 2 hijos, Daniela, que tiene ahora 24 años, y Alonso, que tiene 20. Qué lindo. Sí. Y cuéntanos, Fabiola, ¿por qué dejaste de trabajar? Yo dejé
de trabajar en Interbank. Trabajé solo en Interbank 12 años. Me encanta Interbank, me sigue encantando. Y llegó un momento en el que mis hijos necesitaban más tiempo de mí y pude tomar esa decisión junto con Alfredo. Porque creo que muchas veces muchas personas pueden querer tomar esa decisión y no se puede. Sí, y también has podido cuidar a tus padres. Sí, años después, cuando estaba ya en la Universidad de Lima que dictaba medio tiempo, mis papás necesitaron de mí. Mi papá tuvo un cáncer, mi mamá fue diagnosticada con Alzheimer. Y si bien el trabajo de la universidad era a medio tiempo, es un medio tiempo que no puedes cambiar. Si tú estás en una oficina y un día no vas y trabajas desde casa, no hay problema, pero en las clases de la universidad, si un día tienes algo que hacer, no puedes dejar colgados a tus alumnos. No puedes decir, después lo hago. Entonces es un trabajo, si bien de medio tiempo, es un trabajo que en ese medio tiempo en el que te comprometes, tienes que darlo todo. Y con la situación de mis papás, ya para mí era difícil. Sí, así que prioricé en todo momento, y he podido hacerlo, repito, porque no siempre se puede, he priorizado el cuidado de mi familia, ¿no? Qué maravilla que has tenido la oportunidad de devolverles eso, ¿no? Que muchas personas no pueden, no tienen tiempo ni los recursos económicos, ¿no? Pero es una maravilla, es un premio que tenemos los padres, ¿no? De que nuestros hijos en algún momento nos puedan cuidar, ¿no? No es la ley. No es la ley. Quisiéramos conocer tu historia. Para eso ha venido Fabiola esta tarde a contarnos su historia. ¿Cómo y cuándo te enteraste que eras adoptada siendo hija única? Fue el 25 de marzo del 2017. Ya. Era mi aniversario de matrimonio, por eso nunca me voy a olvidar de la fecha. Mi mamá ya con muchas confusiones con el Alzheimer, pero sí reconociendo a las personas. Ella reconocía, pero se confundía las fechas, las épocas. Y en una confusión de esas, ella, después he podido entender por qué me lo dijo, ella pensó que una señora que sabía la historia me iba a decir. Yeah. Eso había pasado hacía 10 años. Y la señora esa que me iba a decir, según mi mamá, nunca me lo llegó a decir. Yeah. Pero mi mamá tiene esta confusión, escucha el nombre de esa persona y decide contármelo. ¿Creyendo que tú eras esa persona? No, creyendo que esa persona me estaba llamando para decírmelo. Y me dice, antes de que te enteres por alguien más, quiero que te enteres por mí. Me lo dijo a lo largo de la conversación. Ya. Ella comienza a decirme, a darme la noticia. ¿Cómo te dijo? A ver. Me dijo, porque a ella le diagnostican el Alzheimer porque tiene problemas para hablar. Comienza a perder palabras y a usar sinónimos. Entonces su conversación era ya como una charada. Ella me hablaba con gestos y yo le iba adivinando y así. Qué lindo. Sí, entonces ella me dice, mira, yo, llamé por teléfono y pedí un bebé. Y después yo le iba rellenando, saliste embarazada. Entonces, y dije que ya no quería el bebé. Pero después perdí al bebé. Entonces, ya viniste tú. Y le dije, ¿yo? ¿No? Un poco, sí, y quiero saber si tú quieres saber algo de tu propia sangre. Y así fue, y en este momento te lo digo, y me bajó la sangre, sentí la sangre bajar de la cabeza hasta los pies, y te lo estoy diciendo y lo vuelvo a sentir, un hueco en el estómago de, wow, yo
siempre lo había sospechado y se lo había preguntado muchas veces a mi mamá. No te creo. Y sentí, no te voy a mentir, un cierto logro, como una victoria, yo estaba en lo correcto. ¿Y ¿no? por qué sentías esa, que no todos sentimos, ¿no? Soy adoptada. No, no sé, todo el tiempo. Yo pienso que de repente algo escuché de niña, puede ser, pero sí le preguntaba a mamá, ¿pero por qué? ¿Cómo es que me decía, por ejemplo, tú naciste en la casa? Yeah. Después me di cuenta que ninguna de mis amigas ya no era época de nacer en la casa. Ya todas habían nacido en el hogar de la madre. Entonces, ¿y yo por qué así? Ay, porque así prefirió tu papá. Y naciste con el tío, que era mi tío Pepe, se me olvidó el apellido, Bueno, con el no tío importa. Pepe. Y después me enteré que el tío Pepe no era ginecólogo. Entonces, ¿cómo, O sea, mamá? mentía Pero mal. ¿cómo? Sí, claro. Entonces yo iba, y yo como soy curiosa, y entonces le decía, ¿pero cómo es que nací sin ginecólogo? ¿Y te pusieron algo para el dolor? Hay una cosita, pero que tu papá no sepa, porque tu papá no quería que me pusiera. ¿Y cómo le pusieron algo para el dolor? Después supe que había que poner una epidural o una raquidia. En esa época tenía que hacerlo un anestesiólogo, no el tío Pepe. No puede. Y así, entonces sí, yo iba juntando datos de ese tipo y ella siempre tenía una respuesta. Ay, es que no teníamos cámara, por eso no tenías fotos de niña. Eso. Sí, mis fotos comienzan como a los 2 años. Y antes de eso, mamá, ¿por qué no tengo fotos? No, porque no teníamos cámara y era muy difícil. Y yo ya... O sea, pero siempre sacaba una respuesta. Qué inteligente. Era muy inteligente. Así, Sí, rápida, sí. ¿no? Y cuéntame, ¿tú qué recuerdos tienes? ¿A qué edad te adoptaron, perdón? Me adoptaron cuando yo tenía 1 año y 6 meses. ¿Y Llego a tienes Lima. Chispazos de ese año y medio? No, nada, cero. Cero, ni cuando llegaste a Lima, nada. No, porque ahí también, luego de que mi mamá me da la noticia, ¿Qué hiciste? ella se pone como nerviosa y me dice, ¿me vas a querer igual? ¿Tus hijos me van a seguir diciendo abuela? Comienza a tener como mucha angustia de mi reacción. Todo esto fue una conversación de media hora, no fue más. Y entonces yo le dije, no va a cambiar nada, mamá. Nada va a cambiar, todo está igual. Tú eres la abuela de mis hijos. Y me dijo, ¿y quieres saber algo más? Y yo le dije que no, pero sí quería saber. Pero pensé que si yo le preguntaba, ella se iba a angustiar. Entonces le dije, no quiero saber nada, pero mi cabeza ya estaba dando vueltas. Ya me imagino, qué increíble. Y después de esa tarde, ¿ella habrá recordado que te lo había dicho? Sí, sabía que me lo había dicho, porque después de yo siempre entraba a las 9 de la noche a darle sus pastillas, y varias noches me agarraba la mano y me decía, ¿estás bien? Ella sabía que me lo había dicho. Lo que no sé es si ella le dijo a mi papá que me dijo. ¿Tu papá estaba vivo? Mi papá estaba vivo y cuando yo termino esa conversación con mi mamá, llamo a mi tía Coco, que era mi tía más cercana, que no es hermana ni de mi mamá ni de mi papá, pero es mi tía más cercana. Yeah. Y la llamé y le digo, tía, mi mamá me ha dicho, y ella primero se hizo la que yo no sé nada, y un poco la presioné y me dijo. Y ella fue la que me dio más información, me dijo que era mi papá el que no me había querido decir nunca, y ella ahí me dice que me habían adoptado en Chile. Y eso sí me... La tía Coco. La tía Coco. Ya. Y eso me desencajó porque yo sospechaba que era adoptada, pero nunca sospeché que no era peruana, ¿no? De nacimiento. Sí. Y cuando ella me dijo que era mi papá el que siempre se había negado a que yo supiera, yo decidí no decirle a mi papá que sabía, para conservar su tranquilidad, ¿no? Él tenía 90 años y yo pensé que si le decía o le hacía preguntas, le iba a malograr su paz. Entonces, innecesariamente, ¿no? Así que él no sé si supo por mi mamá, pero por mí nunca supo que yo sabía que era adoptada, ¿no? Y Fabiola, ¿cuál fue el paso siguiente después de hablar con tu tía? ¿Qué fue lo que siguió? Lo siguiente,
tuve angustia. ¿Le contaste a tu esposo? Coco. Sí, claro, inmediatamente. Pero a él le conté antes de hablar con mi tía Coco. Ah, ya. Porque mi mamá me lo dice cuando estábamos en el club, en una sombrilla, y Alfredo estaba en la piscina. Y entonces, estaba ahí cerca. Estaba cerca y yo le hacía señas para que no se acerque, para no cortarle la viada a mi mamá con la conversación. Y sí, le dije, y él siempre hace chistes porque yo me levanto de la mesa y voy a la piscina y lo alcanzo y me dice, y él siempre dice, felizmente tenía piso, porque ahí en la piscina, en el agua, le dije, Alfredo, soy adoptada. Ay, Fabi, tú y tus ideas, porque yo siempre le decía. Sí. No, esta vez sí, confirmado. ¿Por qué? ¿Qué te ha dicho? Y le dije, y según él se iba a ahogar si es que no, si es que no tenía piso. Sí, entonces ya mi tía Coco, ya cuando llego a la conversación con mi tía Coco, Que lo confirma, me da un poquito de angustia de ser una niña robada. Dije, si alguien me ha estado buscando estos casi 50 años, y mi tía Coco me dice, Fabi, todo fue legal, todo fue ya, ok. Y la otra como miedo que me dio, y por eso me dijo que era chilena, fue que dije, de repente conozco a mi padre o mi madre biológicos, ¿no? Y me dijo, no, si ni de este país eras. Y yo, ¿cómo? Y ahí sí fue como me lo dijo. Entonces un poquito sí me hacía ruido el temor de que alguien me haya estado buscando. Y comienzo a buscar en internet, busqué mis archivos, mis fotos de niña y encontré una foto, la primera foto en un álbum que yo misma había ordenado en orden cronológico. Era una foto como carnet de estudio y la saqué del álbum y cuando la volteo encuentro, yo nací en agosto del 68 y atrás decía 5 de enero 1970, el nombre del estudio, Santiago de Chile. No. Y yo había tenido esa foto siempre en mi mano. ¿Y nunca la habías volteado? Nunca la había volteado porque, o no sé, o no leí Santiago de Chile. ¿Yo qué hacía en Chile a esa edad? Y arriba había un nombre, en la parte de atrás, que estaba tachado, pero se llegaba a leer. Y decía Eli Poblete Núñez, y tachado. En esa conversación con mi mamá me hizo unos gestos como que y yo pensé que había roto la foto en esta charada que jugábamos y era seguro que había tachado el nombre. Entonces comienzo a buscar en internet adopciones, Chile, 1970, Santiago, Eli, Poblete, Núñez, Paulete, jugaba con eso porque no se leían bien las letras y lo primero que me salió fue red de adopciones ilegales en Chile, niños que habían sido robados y luego entraban al sistema como para darse en adopción sin que hayan llegado legalmente o voluntariamente ahí esas madres. Como un tráfico de niños. Sí, pero que entraban al sistema de adopción. Entonces los padres adoptivos no sabían que estos niños habían sido obtenidos así. Entonces eso motiva que yo me involucre más en saber cuál había sido mi origen. Y dime, antes de seguir, ¿qué dijeron tus hijos? Bueno, nosotros, mi mamá me lo dice un sábado, yo la verdad lloraba mucho, lloré mucho, me sentía muy rara, entraba al baño, me encontraba con una imagen en el espejo que no era yo. Me veía y ya sentía que no me veía igual que el día anterior. Decía, de verdad tengo cara de chilena. Qué gracioso. De verdad. Bueno, y decidimos hablar primero con una psicóloga de familia antes de decirle a mis hijos, para enfocarlo de la mejor manera. Yo, desde el primer momento, dije, qué suertuda que he sido de tener los papás que he tenido. Y cuando fuimos a hablar con la psicóloga, le conté todo esto. Ella sabía además de mis sospechas de ser adoptada. Y me dijo, dile a tus hijos cómo lo sientes, tal cual. Y eso hicimos. Le dijimos a los chicos, a los dos a la vez,
los dos tuvieron diferente reacción. Daniela tenía 18 años ahí y Alonso debe haber tenido 15, 14. Y Daniela se puso a llorar y dijo, ay, yo a veces no le tengo paciencia a la abuela, que ella que ha sido tan buena contigo. Y no sé, o sea, su reacción fue como de culpa de no ser más buena con su abuela que había sido tan buena, ¿no? Qué lindo. Y Alonso, la reacción de Alonso fue, mamá, has podido ser una niña de la calle. Qué gracioso. ¡Qué suerte! Me dijo. Sí, los dos lo tomaron bien. Qué bueno. Y sí, en ningún momento se habló por qué es que no me dijeron la verdad desde el comienzo. Y bueno, continuemos. Entonces, ¿cómo sigue esta búsqueda? ¿Cómo llegas a encontrar? No sé si encuentras, no encuentras. Justo ¿cómo es? En esta reunión con esa psicóloga, que es una psicóloga, como te digo, de familia, que nosotros consultábamos cada vez que había alguna situación que no sabíamos cómo afrontar con los chicos, qué decir, a ella le dije, ¿y ahora qué hago con esto? Le dije, ¿tengo que ir a terapia? ¿Qué se hace con esta información? Entonces ella me dijo, bueno, escribe, porque yo escribo siempre que tengo emociones fuertes y ella sabía eso. Entonces ¿Escribes en un libro o en las redes? Escribo para mí y unos años antes de que pasara esto, comencé a escribir para que la gente adopte animales, para que adopten perros y gatos. A raíz de un pedido de Daniela, precisamente. Y comencé a publicar las cosas que escribía en mi Facebook. Y entonces la psicóloga me dijo, escribe cómo te sientes ahora. Y lo que escribí me provocó publicarlo porque a la semana siguiente, el sábado siguiente desde que me enteré que era adoptada, había un almuerzo familiar en mi casa. Y entonces ya mi tía Coco le había dicho a algunos que yo ya sabía, otros, entonces todo el mundo estaba así como a la expectativa de si yo iba a estar molesta con alguien porque no me había dicho, o si sabía cómo lo habría tomado. Perdón que te interrumpa, sí. ¿Y tu familia sabía la verdad? Todo el mundo sabía, creo que hasta el heladero. No. Todos sabían. ¿Cómo han podido guardar ese secreto? Todos sabían, sí. Incluso después he sabido que alguna amiga mía, por ejemplo, le habían dicho también y ella nunca me dijo tampoco, ¿no? Ay, bueno, sí. Es que esa es una labor que solo mi papá o mi mamá podían hacer, nadie podía adelantarse, ¿no? Claro. Y entonces escribí una cosa y dije, la voy a publicar, así como publiqué las historias de los animales, para que todos los que vienen al almuerzo el siguiente sábado estén tranquilos porque yo estoy bien. Y por eso lo publiqué. Y eso se llama suertuda número 1, porque así es como me sentía, súper suertuda de haber tenido los papás que tuve, de haber cambiaron mi destino para bien. Y lo publiqué. Y cuando lo publico, no solamente mi familia lo lee, sino también amigas, y luego de pronto comenzó a recibir mensajes de amigas que me dicen, ¿puedo compartirlo con mi amiga que ha adoptado? ¿Puedo compartirlo con mi amiga que quiere adoptar? O gente que me escribía directamente y me decía, oye, yo también soy adoptado. ¿Entraste a un mundo maravilloso? Al planeta adopción, digo yo. Claro. Y comienzo a ser muy, no sé, como me comienzo a fijar más en las palabras que se usan en torno a este tema. Y dentro de esas amigas de mis amigas había una chica también adoptada en Chile y también que había vivido siempre en Perú, un par de años de diferencia nos llevamos, y ella había obtenido toda la información de su file en Chile. Entonces fui a tomar un café con ella y seguí los pasos de ella para tener mi información. Y esa información llega en septiembre de ese año. En marzo me enteré y en septiembre llega la información. Yo dije, porque te hacen una serie de preguntas, yo dije que no quería conocer a mis padres biológicos ni a la familia biológica, que solamente quería tener mi file. Yo quería saber ese año y medio dónde estuve. Sí, me habrán dejado en una cajita en el río, de repente me quedé huérfana, de repente sí estuve con mis padres un año y pico y luego algo pasó.
Entonces esas dudas comenzaron también a hacer un run run, ¿no? Claro. Habré estado todo ese tiempo en un orfanato y yo sí, para mí era diferente que me dejen una cajita en un río a que vayan y me den legalmente en adopción. Claro. Entonces, cuando tengo el file, me dicen que mi madre biológica había muerto y por eso cuando la persona ya fallece te dan su nombre, porque se acaba el derecho a la confidencialidad. Ah, mira. Y también ahí me dicen que tengo hermanos por parte de madre y uno de mis hermanos ya había fallecido y me dan el nombre de él también. Y bueno, y ahí para mí era suficiente. Y en el file, cuando ya me mandan el file escaneado, no físico. ¿Cómo se llama esa institución, perdón? Es el CENAME, Servicio Nacional de Menores, Ya. de Chile, que queda en la calle Huérfanos. Ay, qué ironía. Anecdótico. Pero es como eran las calles antiguamente, se llamaban como donde estaba la institución, ¿no? La calle de las monjas, la calle era donde estaba el convento y así, igual que en Lima. Y bueno, entonces en ese file había mucha correspondencia entre mi mamá y la persona encargada de las adopciones internacionales. Y las cartas de mi mamá eran preciosas. Las cartas comienzan 2 años o tal vez hasta 3 años antes de mi adopción, en donde ella comienza a pedir un bebé y a escribir Antes que nacieras. antes incluso de que yo naciera, sí. Y esas cartas para mí fueron un gran cierre, porque no tenemos normalmente documento escrito en el que tus padres reflejen cuánto querían tener un bebé, ¿no? Y ahí estaban en cada hoja y la insistencia y la señora que le decía esto es muy difícil y hasta que y ves cómo mi mamá finalmente se gana a esta señora. Y yo hago muchas bromas con esto porque mi mamá era tan insistente que la señora debe haber dicho, por favor, consígale una bebé ya para que ya deje de escribirme. Para sacármela. Sí, sí. Y sí, entonces yo como tenía ya tantas personas interesadas en la historia, en mi Facebook, yo seguía contando, bueno, ya recibí el file, iba contando paso a paso y lo ibas poniendo. Sí, más o menos. Y la gente me preguntaba, ¿por qué sospechabas? Entonces escribía por qué había sospechado, ¿no? Como el resumen que te hice hace unos minutos. Para eso sirven las redes. Sí. No para otra cosa. Y entonces decido contar pues lo último del file. Y yo le pongo de título cierre. O sea, para mí ya estaba. Yo no quería además ir a molestar a los hermanos, ¿para qué? Que de repente ni sabían que yo había existido y no está la mamá para que les pregunten. Decidí dejarlo ahí. Y eso fue en septiembre. Y en noviembre me escribe un periodista chileno, que como yo dejaba mis notas públicas para que puedan entrar los amigos de mis amigos y los otros adoptados y adoptantes y todo esto, él había encontrado este artículo porque él investiga la red de tráfico de niños de la que te hablé hace un rato. Y me dice, y bueno, y le dije, no, mi caso fue totalmente legal, ¿no? Mi madre se acercó, me entregó en adopción y me dijo, ay, ¿te dieron todo lo que querías en el CENAME? Y le dije, sí, solo me quedé con ganas de tener una foto. Se volvió importante para mí tener una foto de tu madre biológica. De mi madre biológica y ver si es que me parecía a ella o no. Y me dijo, yo te la consigo, pero a mí me han dicho que no porque ella murió. No, sí, yo te la consigo con mis amigos, pero me tienes que dar el nombre. Mira, le dije, te lo doy, pero no quiero que contactes a su familia porque yo no quiero perturbarlos. Yo ya sabía los nombres de mis hermanos porque me habían dado esos datos en el... Y 24 horas después, el 22 de noviembre a las 12:02, hora de Lima, recibo un mensaje en mi celular que decía, Caro de Ponti, que es mi hermana, quiere ponerse en contacto contigo. No. Me dio un ataque de ansiedad horroroso, porque la única forma era que el periodista la hubiera contactado.
y yo no sabía si ella me llamaba para matarme, para decirme qué. ¿Qué sabe Dios? Entonces, y si abría el mensaje ella iba a saber que lo había abierto. Entonces, bueno, sí, lo abrí y me encontré con una mujer maravillosa. Qué maravilla. Sí, ella fue amorosa desde el comienzo, no sabían nada de mi existencia y me contó toda la historia de mi mamá chilena. ¿Cómo se llamaba? Amanda Janet, pero le decían Janet, no le gustaba Amanda, y Nana, los más cercanos, ¿no? ¿Y qué nombre te puso? Ella, en los documentos, salgo como Eli, no hay partida de nacimiento oficial, nunca me inscribió, pero en los documentos de adopción ella pone Eli, o sea, ese nombre que estaba atrás de la foto, Eli y los apellidos de ella eran, ¿no? Poblete Núñez. Y en un solo documento sale como Elena J. Poblete Núñez. Entonces, supongo que quiso ponerme Elena, la J me imagino que por Janet, y me decían Eli. Y el hermano de ella, que es mi tío René, ella era muy joven cuando me tuvo, ella me tuvo de 17 años. Y mi tío tenía 14 en ese momento, o sea que mi tío está vivito y coleando. Y él nos ha contado la historia y él sabía de mí y tenía ese secreto guardado también, ¿no? Qué maravilla. Tus hermanos no sabían, pues, ¿no? Sabían, nada. Nadie sabía. ¿Cuántos hermanos tienes en Chile? En el lado materno eran 5 hermanos. Wow. Mi mamá tuvo 2 veces mellizos. O sea, tuvo primero un hijo que era Cristian, que es el que falleció. Luego mellizos Pablo y Juan. Pablo falleció hace 2 años, van a ser. Y luego tuvo con otro esposo en Argentina, mellizos nuevamente, hombre y mujer, Carolina y Norberto. Mira. Sí. ¿De qué edad murió? 59 años. Ah, joven. Sí, joven. Sí. Y al conocer su foto, conocer a tu madre biológica, ¿qué sentiste? ¿Que ¿Te era parecías? Igualita a ella? No. Sí. Y cuando Carolina recibe la llamada de este periodista que le escribe por Twitter y tal, ella primero duda y dice, no, se ha equivocado. Y cuando entra, pone mi nombre, adopción, salen mis fotos y ella estaba hablando con Norberto por teléfono con su mellizo y le dice, che, es igual a mamá, es verdad, porque es igual a mamá. Tiene las mismas manos, tiene la... Y sí, en realidad de todos los hijos la que más se parece a ella soy yo. Sí. Ay, qué lindo. Y cuéntame, ¿ya te juntaste con ellos? ¿Has viajado? Somos muy unidos. Ay, qué He viajado lindo. varias veces. Ellos vinieron para mi cumpleaños número 50. Sí, estoy súper contenta de tenerlos. O sea, de en ser mi hija vida. única, ¿ahora tienes cuántos hermanos? En el lado materno, vivos hay 3. Ya. 2 ya fallecieron. Y luego viene el lado paterno. ¿Qué son? 5 más y falleció una. ¡Wow! ¿Cuántos hermanos? ¡Qué maravilla! Ay, Fabi. Y dime, ¿y cómo se puede vivir con esa verdad? ¿Qué le podrías decir a las personas que han descubierto que son adoptados o que cargan ese peso de que, ay, que ¿por qué yo? ¿Qué les podrías decir? Mira, dentro de las palabras que te dije a las que les presto más atención ahora, en este planeta adopción, hay una palabra que no he usado nunca y creo que hace daño, que es me abandonaron. No es un abandono. Yo no creo que una madre abandona. Una madre que da en adopción está buscando una salida. Entonces, la primera cosa que uno se tiene que sacar de la cabeza es sentirse abandonado. Lo primero que uno tendría que poner en su cabeza es qué tanto amor tiene que haber en esa mamá para poder desprenderte de tu hijo, hablando en términos normales, ¿no? De una persona que esté en sus cabales, claro, ¿no? Para desprenderse de su hijo buscando algo mejor para él, ¿no? Claro, porque en ese momento de repente no podría
darte lo que ella pensaba que te merecías. Fue un gesto de amor. Yo pienso que Claro, sí, que claro. es un gran gesto de amor. Un gesto de amor que ella seguramente estará viendo ahora que lo hizo, porque justo llegó tu mamá, ¿cómo se llama? Fabiola, y tu papá, y tiene su nombre, Fabiola, y tu papá, Lucho. Luis. Sí, Luis. ¿Y cómo te han acompañado en esa búsqueda tu esposo y tus hijos? ¿Siempre han estado a tu lado? Siempre a mi lado. Yo, a veces, Alfredo dice que le sacaba la vuelta porque le decía, no, ya no voy a buscar nada más, o ya no voy a investigar nada más, y en eso le decía, mira lo que encontré. O sea que, claro, porque, y sí, el mayor derecho que tiene un ser humano es el derecho a cambiar de opinión. Claro. Entonces yo pienso, al comienzo yo no quería conocer nada, no quería saber nada, y después encontré mi lado paterno haciéndome una prueba de ADN, buscando yo. Ahí no hubo un periodista, no hubo una mano mágica, lo hice yo. Entonces, sí, a veces, y cada uno tiene sus tiempos también, ¿no? De pronto decía, no, ya no quiero saber más, porque necesitaba un tiempo también para digerir lo que iba averiguando. Claro, yo creo que esta charla da para más, para una segunda charla. El tiempo a veces es Mezquino. mezquino. Y quería, como última pregunta, sabemos que tu papito falleció, tu papá Lucho, y que tu mamá, bueno, tiene el Alzheimer, que está viva Ahora, aún, ¿no? Sí, pero ya en la última etapa. Sí. Sí, qué lástima. ¿Qué tendrías que decirles? ¿A mis papás? Gracias. Ya les dije todo en su momento, felizmente. Todo el tiempo, ¿no? Pero sí, a mi papá, cuando estaba ya un poco mal, pero todavía consciente, le dije, gracias por haber sido mi papá. Ay, qué hermoso. Y él me contestó y me dijo, fue un gusto conocerte. Muy de él. Muy bien. Sí, qué lindo, Fabiola, te felicito. ¿Sabes qué? Eres afortunada, has logrado tener la familia que siempre has querido, has formado tu familia, tu mamá te la ha formado, ¿no? O sea, y encima tienes más hermanos, más familia, ¡ay! Eres una súper afortunada. Sí. Muchísimas gracias por haber venido, por contarnos tu historia. Acá tenemos un pequeño detallito para que te endulces tu tarde y te agradecemos nuevamente Gracias, por haber Linda. estado con nosotros y confiar en Campo Abierto con tu historia. Gracias. Muchas gracias a ti. Y con ustedes, queridos amigos, quería terminar con una frase que lo saqué de tu Facebook, que estaba en inglés, y que dice: nunca hay que tener temor ni vergüenza de contar su historia, porque puede tocar o cambiar tu vida. Gracias, nos vemos en la próxima Charlas de Campo.